¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué el conflicto entre Israel e Irán parece tan intenso, tan enraizado y tan imposible de resolver? ¿Qué fuerza invisible sostiene una enemistad que más que una simple disputa política ha sacudido al Medio Oriente durante generaciones enteras y que hoy, en pleno año 2025, mantiene al mundo en vilo, temiendo que un simple movimiento en falso pueda encender la chispa de una guerra de escala global? En este vídeo vamos a mirar más allá de las noticias, más allá de las fronteras, y adentrarnos en las raíces espirituales y bíblicas de esta rivalidad, tan antigua como la historia misma, porque lo que ocurre hoy en los titulares no es más que la última página de una historia que comenzó hace miles de años, en el corazón de una familia, con dos hermanos, Ismael e Isaac, ambos hijos de Abraham, unidos por la sangre, pero separados por un destino divino. De esa división fraternal surgieron dos trayectorias completamente distintas, dos pueblos, dos visiones del mundo, dos formas de entender a Dios y su propósito. Lo que en principio parecía solo una tensión familiar, con el paso de los siglos, se transformó en un choque entre civilizaciones, una lucha que ha cruzado continentes y generaciones. Prepárate para descubrir cómo las Escrituras, desde el libro de Génesis hasta las profecías de Ezequiel y el Apocalipsis, nos ofrecen mapa espiritual que explica muchas de las tensiones que hoy se viven en el Medio Oriente. Vamos a hablar de momentos clave de la historia, como el renacimiento del Estado de Israel, la Revolución Islámica, el surgimiento de Mahoma, y también de grupos radicales como Hezbollah y Hamas, que han sido protagonistas de muchas de las confrontaciones más recientes. Además, no podemos dejar de hablar del papel de Jerusalén, esa ciudad eterna, que no solo es epicentro de disputas políticas, sino también el escenario profético más relevante para los tiempos finales. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo puede transformar tu manera de ver el mundo actual, sino también fortalecer tu fe para enfrentar los días inciertos que se aproximan. Y si amas la palabra de Dios y deseas que este tipo de contenido siga llegando a miles de corazones, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y deja tu comentario como muestra de apoyo. Juntos podemos seguir compartiendo mensajes de esperanza, verdad y entendimiento espiritual para comprender a fondo este conflicto. Debemos retroceder a los orígenes, no a guerras modernas ni tratados internacionales, sino a los tiempos del patriarca Abraham. Dios lo llama para ser el iniciador de una gran nación, un pueblo elegido para portar su bendición. Pero esa promesa no llegó sin tensiones. Abraham tuvo dos hijos, cada uno con una mujer distinta en Ismael, nacido de Agar, una sierva egipcia, y luego Isaac, fruto de su esposa Sara. Tal como había sido prometido por Dios, esta diferencia no solo fue biológica, fue espiritual. Fue el punto de partida de dos legados que hasta hoy siguen marcando la historia de la humanidad. Ismael, el primogénito, se convirtió en el antepasado de muchos de los pueblos árabes. Isaac, por otro lado, fue el hijo de la promesa divina, y a través de él nacería Jacob, quien sería llamado Israel, padre de las 12 tribus que conformarían al pueblo hebreo. Aquí no estamos hablando simplemente de genealogía, sino de identidad espiritual, porque aunque Dios no rechazó a Ismael, de hecho, le prometió que de él surgirían 12 príncipes y una gran nación, como se declara en Génesis 17, versículo 20, la alianza espiritual, ese pacto eterno que guiaría la historia de la salvación, fue sellado exclusivamente con Isaac en Génesis 17, 21. Lo dice claro, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Es en ese momento que nace una división que no es de odio, sino de propósito. Desde entonces, el mundo comenzó a presenciar una separación entre la bendición otorgada por Dios y la elección espiritual que marcaría el destino de los pueblos. Fue el inicio de una tensión entre lo carnal y lo celestial, entre el deseo humano y la voluntad divina. Los descendientes de Ismael se expandieron rápidamente por vastas regiones del desierto, fundando culturas, lenguas y naciones que se extenderían hasta lugares como la actual Irán. Mientras tanto, la descendencia de Isaac fue formando una nación consagrada a un pacto con el Dios de sus padres. Esta separación no solo fue cultural o territorial, fue una bifurcación profunda en cuanto a fe, valores y propósito eterno. Con el paso de los siglos, los pueblos ismaelitas comenzaron a mezclarse con otras culturas, muchas de ellas paganas,
adoptando costumbres y religiones distintas a la revelación dada a Israel. Esa distancia espiritual fue creciendo hasta convertirse en una brecha irreconciliable. Lo que los separaba no era solo el mapa geopolítico, sino la manera en que cada pueblo entendía a Dios, su ley y su relación con la humanidad. Por eso, aunque Irán, antigua Persia, no sea un país árabe en su raíz étnica, su conexión con la historia de Ismael es innegable a nivel espiritual. Y aquí es donde entra en juego algo aún más profundo en las profecías bíblicas. Persia, mencionada en libros como Ezequiel capítulo 38 y 39, aparece como un aliado estratégico de Magog en un escenario bélico del tiempo del fin. Este antiguo imperio, que hoy conocemos como Irán, ha sido históricamente una potencia influyente en la región, y con el surgimiento del Islam como religión dominante, muchas de estas naciones encontraron un terreno común ideológico y espiritual. Así, comienza a dibujarse el panorama que hoy vemos en los noticieros, pero cuyas raíces están firmemente plantadas en la historia sagrada. Lo que parece una disputa por territorios o poder, en realidad es una manifestación contemporánea de una guerra espiritual que ha estado en marcha por milenios. A la elección de Isaac por parte de Dios no significó un rechazo absoluto o eterno. Al contrario, fue una decisión que trazó una línea profética, una dirección específica dentro del plan divino. A través de esa línea, se anunciaba la venida del Mesías por medio del pueblo de Israel, mientras que la descendencia de Ismael tomaría un rumbo distinto, un camino que siglos después daría origen a lo que hoy conocemos como el Islam. Desde las primeras páginas del libro de Génesis, ya se percibe el germen de una confrontación futura entre hermanos, pero esta no sería una disputa común, sino un conflicto que iría más allá de la sangre, las fronteras o los gobiernos. Era una tensión con implicaciones espirituales y escatológicas, con relevancia profética para el final de los tiempos. Sobre este telón de fondo se desarrolla el drama del Medio Oriente contemporáneo. No estamos ante una mera disputa territorial, ni frente a una rivalidad por poder político o recursos. En realidad, lo que está en juego es mucho más profundo. Es una lucha entre promesas milenarias, herencias espirituales y visiones opuestas del propósito divino. Cuando observamos la tensión actual entre Israel y la nación islámica de Irán, lo que vemos es solo el eco moderno de un conflicto ancestral que comenzó en el corazón dividido de una misma familia con el paso de los siglos. Los de los descendientes de Ismael e Isaac se fueron alejando, formando no solo pueblos distintos, sino identidades profundamente marcadas por lo espiritual. El pueblo de Israel se desarrolló bajo el pacto establecido con el Dios de Abraham, mientras que las tribus árabes, descendientes de Ismael, crecieron en los vastos desiertos, forjando culturas fuertes, arraigadas en la tradición oral, el honor familiar y la supervivencia en medio de condiciones extremas. Esta vida nómada fue moldeando una identidad que luego se convertiría en la base de muchas de las civilizaciones árabes. De un lado, estaba la promesa directa de Dios, y del otro, una bendición de multiplicación, pero sin el pacto profético, que marcaría la historia de la redención. Fue recién en el siglo VII, cuando se produjo un punto de inflexión radical. Un hombre llamado Mahoma, nacido en la ciudad de la Meca, aseguró haber recibido revelaciones del mismo Dios de Abraham. Este acontecimiento transformaría por completo el panorama religioso del Medio Oriente, de acuerdo con la tradición islámica. Mahoma descendía directamente de Ismael. Esta afirmación fortaleció la creencia entre los árabes de que ellos también eran herederos legítimos de las promesas hechas a Abraham. Y aquí reside un punto clave para entender el sentir espiritual que muchos musulmanes mantienen hasta hoy. No se consideran apartados de la fe abrahámica, sino sus legítimos continuadores, con la fundación del Islam. La Meca se convirtió en el centro espiritual por excelencia para los musulmanes, desplazando incluso a Jerusalén, que en los primeros tiempos del Islam fue la dirección hacia la cual se realizaban las oraciones. Desde este nuevo epicentro religioso, el Islam se expandió con una rapidez impresionante, alcanzando no solo el Medio Oriente, sino también vastas regiones del norte de África y grandes extensiones de Asia. Fue una expansión no solo territorial, sino teológica, que reafirmó a Ismael como figura espiritual central, en contraste con la narrativa bíblica centrada en Isaac. Mientras tanto, Israel permanecía arraigado a su fe ancestral, fundamentada en la Torá, los profetas y las promesas. La tensión entre estos dos mundos
no era solo cultural o diplomática, era, y sigue siendo, una confrontación teológica de grandes proporciones. La pregunta que subyace detrás de todo esto es una de las más profundas del relato bíblico. ¿Quién es el verdadero heredero de la fe de Abraham? Esta pregunta, aunque muchas veces no se expresa abiertamente, resuena silenciosamente a través de los siglos. Es una disputa sostenida no solo por relatos históricos, sino también por interpretaciones profundamente distintas de la misma figura patriarcal. Y este abismo de interpretaciones ha influido en innumerables decisiones políticas, alianzas y confrontaciones que han marcado la historia reciente del Medio Oriente. Es importante entender que esta división no solo ha sido externa. Internamente, tanto en el judaísmo como en el islam, han surgido diversas corrientes, escuelas de pensamiento y hasta divisiones profundas, cada una con su propia forma de interpretar las escrituras, la historia y el destino del pueblo al que pertenecen. Sin embargo, en el corazón de todo permanece una cuestión que sigue sin resolverse: ¿cuál de los hijos de Abraham lleva consigo el pacto original? ¿Ese que definió el rumbo de las naciones? El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 8, ofrece una reflexión crucial sobre este tema. Él afirma: no son los hijos, según la carne, los que son hijos de Dios, sino los hijos de la promesa son considerados descendencia. Esta declaración introduce un principio espiritual que trasciende la genealogía. El verdadero heredero no es necesariamente el que desciende en la carne, sino aquel que participa del propósito divino por medio de la fe. Así, cuando hoy vemos las tensiones entre Israel e Irán, no debemos limitarnos a leer los titulares o analizar los movimientos militares. Necesitamos comprender que estamos frente a una lucha por la identidad espiritual, por el derecho a representar el legado de Abraham ante el mundo. Y esa disputa se siente no solo en los discursos de los líderes o en los tratados internacionales, sino en lo más profundo del alma de dos pueblos que creen estar defendiendo una herencia sagrada. En ese legado, entretejido con sangre, fe, profecía, continúa influyendo no solo en la región, sino en las decisiones que afectan a todo el planeta. Porque lo que está en juego no es solamente una tierra o una bandera, es una visión del mundo, del cielo y del papel que cada pueblo cree tener en el plan de Dios. Y ese eco sigue vivo, desde los días de Abraham hasta nuestros días, después de siglos de dispersión, persecución y sobre todo, tras el trauma indecible del Holocausto, en el que 6 millones de judíos fueron asesinados. El Estado de Israel fue oficialmente restablecido en su tierra ancestral. Para el pueblo judío, este regreso no fue simplemente un acto político, sino el cumplimiento parcial de las promesas eternas hechas por Dios a Abraham, Isaac y Jacob. Para muchos países árabes, en cambio, ese acontecimiento fue percibido como una injusticia histórica, una provocación espiritual y una afrenta directa a la memoria de Ismael. Apenas se proclamó la independencia de Israel, en 1948, estalló una guerra que pasaría a la historia como la Guerra de Independencia de Israel. Varios ejércitos árabes, provenientes de naciones ya consolidadas como Egipto, Jordania, Siria, Líbano y Irak, unieron sus fuerzas con el objetivo de impedir que el naciente Estado judío se afirmara. Era una lucha completamente desigual. Una nación recién nacida, formada por sobrevivientes del exilio y del Holocausto, enfrentando a potencias militares organizadas, pero, contra toda lógica humana, Israel resistió. Y esa victoria fue vista por muchos no como un simple logro militar, sino como una manifestación clara de que la mano de Dios aún estaba sobre su pueblo. Fue un signo para los creyentes de que las promesas divinas seguían vivas. Sin embargo, ese conflicto no sería el último. Desde entonces, el Medio Oriente se transformó en un escenario constante de enfrentamientos entre Israel y sus vecinos árabes, dando lugar a oleadas y refugiados, tensiones diplomáticas, crisis humanitarias y una herida que sigue abierta hasta el día de hoy. Pero lo más inquietante es que no se trata solo de guerras físicas. Detrás de cada conflicto hay una guerra espiritual. Jerusalén, la ciudad que Dios eligió para manifestar su gloria entre los hombres, se convirtió en objeto de deseo para múltiples naciones, religiones e ideologías, cada una reclamando el derecho a poseerla. El movimiento sionista, que impulsó el regreso del pueblo judío a la tierra prometida, fue interpretado por muchas naciones árabes y grupos islámicos
como una provocación directa a la historia de Ismael, como si se pretendiera borrar su lugar en la narrativa divina en este sentimiento de agravio se intensificó aún más con la Guerra de los 6 días. En 1967, en apenas 6 días, Israel logró conquistar Jerusalén, la Franja de Gaza, los Altos del Golán, el Sinaí y gran parte de Cisjordania. El mundo árabe quedó conmocionado. Para Israel, aquello fue otra victoria respaldada por el cielo. Para sus enemigos, fue una herida abierta que jamás cicatrizó. Es fundamental entender que estos enfrentamientos no son meramente militares. Cada batalla está cargada de un simbolismo profético. Muchos estudiosos de las Escrituras consideran que los acontecimientos de 1948 y 1967 están directamente relacionados con profecías bíblicas que hablan del regreso de Israel a su tierra y de su preparación para los eventos del fin de los tiempos. El profeta Amós lo expresó con claridad cuando dijo: «Plantaré a Israel sobre su propia tierra, y nunca más será arrancado de la tierra que yo le di». Amós 9:15. Ante palabras tan contundentes, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos siendo testigos del cumplimiento visible de promesas milenarias ante nuestros propios ojos? Cuando escuchamos sobre ataques, misiles y tratados de paz que se rompen, debemos mirar más allá de la geopolítica. Estamos presenciando una lucha espiritual profunda, una guerra entre herencias, entre alianzas y entre profecías, en plena ejecución. Dentro de este escenario cargado de significado espiritual que entra en escena un actor crucial, Irán, la antigua Persia. Hasta finales de la década de los 70, Irán mantenía relaciones diplomáticas e incluso amistosas con Israel. Bajo el gobierno del Shah Mohammad Reza Pahlaví, Irán era un aliado estratégico de Occidente en el Medio Oriente, y su política era relativamente secularizada. Durante ese periodo, Israel e Irán cooperaban en áreas como la tecnología, el comercio e incluso en asuntos de seguridad. Parecía que una convivencia pacífica entre el Estado judío y la antigua tierra de Persia era posible. Todo estaba a punto de cambiar de forma radical. En 1979, la historia dio un giro brusco con la Revolución Islámica. El Shah fue depuesto y en su lugar, el ayatolá Ruhollah Khomeini instauró una teocracia chiita basada en la Sharía, la ley islámica. A partir de entonces, Irán no solo rompió relaciones con Israel, sino que se declaró abiertamente su enemigo. En el discurso oficial del nuevo régimen, Israel fue calificado como el pequeño Satán, mientras que Estados Unidos recibió el título de Gran Satán. Este cambio no fue simplemente político, sino profundamente espiritual. Para el liderazgo teocrático iraní, la existencia del Estado de Israel era una afrenta teológica al Islam, una usurpación del lugar que, según su visión, le corresponde a los descendientes de Ismael. Y con esa convicción religiosa, Irán se propuso luchar activamente contra la existencia del pueblo judío en su tierra ancestral. Fue entonces cuando comenzó a financiar y entrenar a grupos extremistas islámicos con una ideología profundamente anti. Organizaciones como Hezbollah en el Líbano y Hamas en la Franja de Gaza comenzaron a recibir armamento, recursos y apoyo logístico directamente desde Teherán. Estos grupos se convirtieron en los brazos armados de una guerra indirecta, en la cual Irán combate a Israel no solo en el campo militar, sino también en el campo de las ideas, de la fe y de la narrativa profética. El objetivo era claro: debilitar la seguridad de Israel y preparar el terreno para, en un futuro, lograr la eliminación total del Estado judío. Ya no se trataba de guerras declaradas entre naciones soberanas. Ahora, los ataques provenían de organizaciones paramilitares, guerrillas y células terroristas. Al mismo tiempo, Irán comenzó a posicionarse como el líder de las naciones musulmanas que se oponían radicalmente a la existencia de Israel. Su discurso se centraba en la liberación de Jerusalén y en una negación absoluta de cualquier legitimidad del Estado israelí en este nuevo escenario. El conflicto en Medio Oriente tomó un rostro distinto, el de una guerra fría regional, una guerra sin uniformes, llena de alianzas secretas, financiamiento indirecto y el uso de tecnología moderna para librar una batalla ideológica por medio de intermediarios. Pero esta transformación no fue solo política o militar, provocó también un desequilibrio espiritual profundo en toda la región. En la antigua Persia, mencionada en las Escrituras,
especialmente en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, volvió a ocupar un lugar central en el tablero profético. Según esas profecías, Persia se aliaría con Megog para atacar a Israel en los días finales. Muchos estudiosos contemporáneos comenzaron a ver a Irán como una pieza clave en el cumplimiento de esos eventos escatológicos. Su alianza con naciones hostiles a Israel es una sombra profética que se extiende sobre el horizonte del futuro de la humanidad, desde 1979. Entonces, el mundo no solo fue testigo del surgimiento de una nueva república islámica, sino también de la intensificación de una guerra espiritual encubierta bajo el lenguaje de la política internacional. Hoy, cuando vemos a Irán alzar su voz en la Organización de las Naciones Unidas contra Israel o financiar ataques en tierras vecinas, es fundamental recordar que esta batalla comenzó con la ruptura de una alianza, pero ha trascendido los límites de los acuerdos humanos. Se trata de una contienda entre la luz y las tinieblas, entre la promesa eterna de Dios y aquellos que se oponen a su cumplimiento. Con la ruptura diplomática e ideológica entre Israel e Irán, comenzó una nueva forma de guerra silenciosa, indirecta y altamente estratégica. Irán, ahora gobernado por una teocracia chiita, ha invertido miles de millones en armamento, espionaje y operaciones cibernéticas. En lugar de enfrentar a Israel cara a cara, ha preferido fortalecer a milicias extremistas repartidas por todo el Medio Oriente, convirtiendo la región en un campo minado de alianzas religiosas y militares entre sus principales brazos armados. Se encuentra Hezbollah en el Líbano, responsable de ataques aéreos y de la construcción de túneles subterráneos para infiltrarse en territorio israelí. Otro aliado crucial es Hamas, la organización que controla la Franja de Gaza y que lanza misiles contra ciudades israelíes de forma constante. Irán no solo les proporciona armas, sino también tecnología, recursos y adoctrinamiento, promoviendo un cerco continuo y creciente alrededor del Estado judío. El objetivo es claro: devastar a Israel por todos los flancos sin declarar una guerra oficial. Pero esta guerra también se ha trasladado al plano digital. Irán e Israel están inmersos en un conflicto cibernético donde se atacan infraestructuras críticas, como plantas nucleares, redes eléctricas y sistemas de inteligencia. Son sabotajes sofisticados, casi invisibles para el ojo público, pero devastadores en sus consecuencias. Este nuevo tipo de guerra revela hasta qué punto el conflicto ha trascendido lo convencional. Se libra por tierra, por aire, por mar, y ahora, también, a través de códigos y algoritmos. Detrás de esta escalada militar se esconde una motivación profundamente espiritual. Irán cree estar cumpliendo una misión religiosa al combatir a Israel, una especie de deber sagrado en nombre de su interpretación del Islam en Israel. Por su parte, está plenamente consciente de las profecías bíblicas. Se prepara como si supiera que será el blanco de una coalición global en los últimos días. Muchos intérpretes de la profecía ven en estas tensiones crecientes el preludio del enfrentamiento, anunciado en Ezequiel 38:39, donde Gog, desde la tierra de Magog, liderará un ataque masivo contra Israel, acompañado por Persia, es decir, la actúa Irán. Estos acontecimientos nos llevan a una reflexión crucial. ¿Estamos simplemente ante decisiones políticas y maniobras militares, o estamos viendo, ante nuestros ojos, el cumplimiento visible de antiguas promesas que provocan la furia de los enemigos del plan divino? Con cada nuevo ataque, con cada represalia, el escenario profético se acelera. Se aproxima el tiempo que las Escrituras llaman la Gran Tribulación, un periodo de oscuridad sin precedentes que culminará en la batalla final de Armagedón. Y en el glorioso regreso de Cristo, todo esto comienza en las sombras, pero avanza con fuerza hasta quedar expuesto ante los ojos del mundo. Aún en medio de tanto odio, violencia y destrucción, el mensaje de la Biblia sigue siendo uno de esperanza, porque incluso en medio de la guerra, Dios no está ausente. Él está cumpliendo su plan eterno, como dice Romanos 11:26. Y así, todo Israel será salvo como está escrito. Lo que hoy contemplamos no es el fin, sino el inicio de una restauración que viene envuelta en fuego, pero que culminará en redención. La paz verdadera llegará, pero antes deben cumplirse las Escrituras. No estamos siendo testigos
de simples tensiones geopolíticas. Estamos presenciando los ecos de antiguas profecías que empiezan a materializarse ante una humanidad que aún no despierta del todo. En el profeta Ezequiel, en los capítulos 38 y 39, nos habla de un tiempo en que una coalición de naciones, liderada por Gog, desde la tierra de Magog, se levantará contra Israel. Entre sus aliados aparece la antigua Persia, el nombre bíblico de lo que hoy conocemos como Irán. Esta conexión profética ha inquietado a muchos estudiosos, porque los elementos descritos hace milenios coinciden inquietantemente con el escenario que tenemos. Hoy, Ezequiel 38 es directo y revelador. Gog vendrá desde el lejano norte, con un ejército poderoso para invadir la tierra de Israel, que para entonces vivirá en aparente seguridad. Pero Dios no permanecerá en silencio. Él mismo dice: «He aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe de Ros, de Mesec y de Tubal». Esta no será solo una invasión militar, sino un enfrentamiento espiritual, un juicio divino contra las naciones que se levantan contra su pueblo. El libro de Apocalipsis intensifica este panorama. La gran tribulación será un período de 7 años, anterior al regreso glorioso de Cristo, en el que el mundo experimentará juicios, persecuciones y conflictos como jamás se han visto. Las naciones se reunirán en el valle de Armagedón, un lugar real en Israel, donde tendrá lugar la batalla final. En este contexto, el papel de Irán como nación islámica y enemiga declarada de Israel encaja perfectamente en los engranajes de la profecía. El profeta Daniel también aporta claves. En el capítulo 9, versículo 27, habla de un pacto de 7 años que será quebrado a la mitad, trayendo consigo abominación y desolación. Muchos intérpretes vinculan este pacto con un proceso de paz entre Israel y sus enemigos, probablemente impulsado por líderes mundiales. Una vez roto ese pacto, comenzará la segunda mitad de la tribulación, en un tiempo de oscuridad como nunca antes ha visto la tierra. La tensión entre Irán e Israel entonces deja de ser un simple conflicto regional. Se convierte en una pieza de un plan mayor que apunta directamente al fin de los tiempos. Amenazas nucleares, discursos incendiarios, guerras indirectas y alianzas ocultas son solo los primeros acordes de una sinfonía escrita desde la eternidad. Y cuanto más se parecen los acontecimientos actuales a las descripciones bíblicas, más evidente se vuelve la intervención divina en la historia de la humanidad. Pero estas profecías no fueron dadas para generar miedo, sino para despertar al corazón y preparar al espíritu. Como dijo Jesús en Mateo 24:6, «Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el final». La palabra nos llama a estar vigilantes, firmes en la fe y con la certeza de que el Señor está en control. Aunque la tierra tiemble y las naciones se levanten en guerra, la victoria final pertenece a Cristo, y su reino será establecido sobre toda nación, lengua y pueblo. En el año 2025, el mundo volvió a ser testigo de una escalada entre Israel e Irán, pero esta vez no se trató de amenazas veladas ni de ataques indirectos. Fue una confrontación abierta. Cientos de muertos, ciudades enteras en máxima alerta y la implicación de potencias globales hicieron que el planeta contuviera la respiración en solo 48 horas. Más de 200 aeronaves israelíes cruzaron los cielos en una operación masiva de respuesta ante ataques lanzados por milicias apoyadas por Irán. Lo que antes era apenas un escenario profético empezó a tomar forma tangible. Esta nueva fase del conflicto ha colocado al mundo en una encrucijada peligrosa. Por un lado, está en juego la seguridad nacional de Israel. Por otro, Irán se presenta como defensor del Islam y de la causa palestina. Pero más allá de los titulares y los discursos políticos, lo que estamos viendo es el avance de un plan que va más allá de lo humano. Un plan escrito por Dios, anunciado por sus profetas, y que nos recuerda que todo lo que está ocurriendo es solo el principio. Del final a la retórica creció, y con ella el riesgo de un conflicto de proporciones globales. Analistas militares advirtieron que un solo error de cálculo podría desatar una tercera guerra mundial. Pero para quienes conocen las Escrituras, esta escalada no es una sorpresa, es simplemente la confirmación de lo que ya fue escrito. Lo más impresionante no es la amenaza misma, sino ver cómo profecías milenarias se alinean con eventos contemporáneos a la presencia de la antigua Persia o Irán, el asedio a Jerusalén, el colapso moral de las naciones
Todo apunta hacia los días finales anunciados por Zacarías, Daniel, Ezequiel y el Apocalipsis. En la batalla final no comienza con bombas atómicas, sino con la desconexión espiritual del ser humano y el rechazo deliberado a la verdad de Dios. Este conflicto revela también una profunda crisis de valores que está carcomiendo el corazón del mundo. A medida que la guerra se intensifica, los discursos globales parecen más preocupados por el petróleo, el poder y el mercado que por las vidas humanas que se pierden. La frialdad de los líderes políticos y la confusión moral de las naciones revelan cuán espiritualmente desnuda está nuestra generación ante lo que se avecina. El profeta Isaías ya lo había advertido: ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo. Isaías 5:20. Irán, con su teocracia chiita, mantiene firme su ideología en borrar a Israel del mapa, y sin embargo, Israel, pequeño en territorio, rodeado de enemigos numéricamente inferior, es, en sí mismo, un milagro continuo, un pueblo preservado por promesas eternas. Con cada ataque sufrido, el mundo se pregunta: ¿cómo es que esta nación aún permanece en pie? La respuesta está en el Salmo 121:4. He aquí, el que guarda a Israel no dormirá, ni dormitará en este tiempo de incertidumbre. El llamado no es solo a comprender el conflicto político, sino a discernir el panorama espiritual que se está gestando. Estamos presenciando las antesalas de Armagedón, y cada uno de nosotros debe estar despierto, en oración y vigilante, porque el regreso de Cristo se acerca, y cuando Él venga a establecer su reino, no habrá lugar para la neutralidad al ala, luz de todo lo que hemos recorrido, desde las raíces bíblicas hasta los enfrentamientos modernos, desde las promesas proféticas hasta los riesgos globales. Una verdad resplandece con fuerza: lo que ocurre entre Israel e Irán trasciende. La política es un drama espiritual que comenzó hace miles de años, cuando dos hijos, Isaac y Ismael, marcaron caminos distintos. Hoy, sus descendientes representan polos opuestos en una batalla que prepara al mundo para el regreso del Mesías. En la Biblia nunca ocultó que habría oposición feroz contra el pueblo escogido, ni que Jerusalén sería el centro de las naciones. En los últimos tiempos, lo que muchos aún no comprenden es que todo esto está conectado a un plan de redención. Guerras, traiciones, líderes que se levantan, grupos como Hamas o Hezbolá, incluso revoluciones religiosas. Nada escapa al control soberano de Dios, como está escrito en Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. La tensión entre Israel y la nación islámica de Irán no es otra cosa que un reflejo de la lucha entre la luz y las tinieblas, entre la verdad del Evangelio y la resistencia del espíritu del mundo. Pero esta batalla ya tiene un final decretado. El Apocalipsis nos muestra que el Cordero vencerá, y con él estarán los que perseveran en la fe, en la esperanza y en la santidad. La victoria final no vendrá del poder militar, ni de estrategias humanas, sino del amor eterno de Dios revelado en Jesucristo. En este contexto, se nos invita a reflexionar: ¿en qué lado de la historia estamos? ¿Estamos del lado de las promesas, de la fidelidad de la palabra, o distraídos, absorbidos por las preocupaciones del momento? Este es el tiempo de levantar los ojos al cielo y recordar que nuestra verdadera ciudadanía no está en esta tierra. Como dice Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Puedes ver que esto no es simplemente otra noticia internacional? Estamos presenciando el movimiento del cielo sobre la tierra. Cada conflicto, cada tratado roto, cada paso hacia Armagedón, apunta al desenlace de la historia humana tal como la conocemos. Pero para el cristiano, esto no es motivo de temor. Es una señal de preparación. Es hora de limpiar el corazón, de buscar el rostro de Dios y de afirmar nuestros pies sobre la roca que es Cristo. Si este mensaje ha tocado tu espíritu, compártelo con alguien. Y si sientes que Dios te ha hablado hoy, escribe en los comentarios: Maranata, ven, Señor Jesús. Que la paz del Señor inunde tu alma en medio de todas las guerras allá afuera, porque quien tiene a Cristo ya lleva dentro de sí la victoria eterna.